Comuna Docente Podcast. En el capítulo de hoy... Estatuto. ¿Estatuto? En las primeras semanas de julio, frente a la propuesta salarial, en los comunicados del Frente de Unidad Docente Bonaerense empieza a aparecer la necesidad de avanzar en un convenio colectivo de trabajo que resguarde los derechos laborales de las y los docentes sin pérdida de ningún derecho consagrado en el estatuto y la normativa vigente. ¿De qué hablamos cuando juntamos estatutos, derechos y docencia? Muchas veces, sin saberlo, cuando estamos en un acto público y tenemos la posibilidad de tomar dos módulos, estamos aceptando un contrato de trabajo. Es decir, ¿en qué condiciones se va a realizar nuestra tarea? En el estatuto encontramos desde las obligaciones y derechos de los y las trabajadoras de la educación, como así también toda la vida del docente frente a la institución. Regula cómo ingresamos al sistema, cómo accedemos a los cargos o módulos, actos públicos, concursos, la situación de revista y frente a esta las acciones estatutarias que podemos realizar. Un ejemplo es que siendo titular puedo acceder al MAT o al acrecentamiento. En el capítulo 8 trata sobre las remuneraciones. En otras palabras, la asignación mensual por el cargo módulos, más las bonificaciones por antigüedad, desempeño en medios desfavorables, por función diferenciada y o especializada. Entonces, ¿por qué es difícil leer nuestro COULI? En el mismo texto del estatuto están presentes las licencias, la reglamentación para cada una de ellas, quienes otorgan las mismas y los plazos que hay para presentar cada una, como así también si corresponde en relación a la situación de revista y la antigüedad. Asimismo, encontramos cómo resolver las situaciones de incompatibilidad, continuidad en el cargo, perfeccionamiento docente o cómo presentar recursos frente a alguna situación que así lo requiera. Como vemos, cada una de las situaciones del personal docente están contempladas en el texto del estatuto. Cabe aclarar que este texto se transforma en ley en el año 1987. Antes del 57 no existía un cuerpo orgánico que fijara derechos y obligaciones. Luego existieron decretos y reglamentaciones. A partir del año 87 rige el estatuto sin reglamentación. Al ser una ley, necesita de todo un mecanismo para ser modificado. El Congreso Provincial es quien debiera modificarlo. Sin embargo, a partir de la Ley 13.552 del año 2006, se constituyó la paritaria docente. En la paritaria, los trabajadores y la patronal discuten y acuerdan las condiciones de trabajo, lo que incluye no solo el salario, sino también el régimen de licencias, las condiciones de salud e higiene laboral, las formas de acceso y egreso, derechos y obligaciones. Cuando un acuerdo paritario se homologa, tiene fuerza de ley, a diferencia de los acuerdos por consenso o cogestión, los cuales se pueden romper. De ahí el reclamo que todo aumento vaya al básico. Es necesario entrar en contacto con el estatuto para apropiarse conscientemente de cada uno de nuestros derechos, debido a que los y las docentes en algún momento de nuestra carrera nos encontramos con algún directivo que nos quiere imponer algo o vulnerar algún derecho. Ejemplo de ello, no recibir una licencia, cambiar un horario, colocar un artículo 125 cuando uno hace paro, entre otros. Pero atendiendo a un contexto más amplio, en el día a día también nos suceden situaciones que no encajan en el estatuto. Por ello, nos resulta difícil leer nuestro COULI. Hay bonificaciones que están por fuera y pueden ser removidas, como es el caso del módulo 21 para los profesores. A partir de este módulo, solo se reciben las bonificaciones que están escritas en el estatuto. Sin embargo, hay más situaciones que viven muchos docentes que no están cubiertas por el estatuto. Desde hace más de una década se vienen implementando programas antiestatutarios y precarizadores, tanto desde el punto de vista laboral como pedagógico. Así surgió el Plan Fines, que se fue regularizando por los reclamos y la lucha sistemática de muchos y muchas docentes que mantuvieron una postura crítica, mientras Baradel y La Celeste se dedicaron a implementar y coordinar estos nuevos programas. Pese a los cambios que se fueron logrando y algunas virtudes que se pueden resaltar, hay una matriz que se mantiene y no puede solaparse. Se tratan de programas con fecha de cese, es decir, hay un contrato laboral, reducen contenidos de la currícula, lo que dificulta la continuidad en la educación superior o universitaria, destruyen las ramas de adultos. El Plan Fines 2 transformó a los CENS en escuelas fantasmas, con 3 o 4 estudiantes por curso.
Y sobre todo, siguen fomentando el clientelismo político y o sindical, ya que cada vez más cargos de fines son designados a dedo, ignorando lo estipulado en el estatuto. Llamativamente, quienes deberían defender los derechos de los y las docentes son quienes más avalan la continuidad de estos programas y emulan la posición de los funcionarios que ante los reclamos y trabajadores de la SAT que en los actos públicos anuncian a viva voz que en fines no hay licencia por enfermedad. Y ya saben que el programa es así. Si no les gusta, busquen por otro lado. Y aunque el estatuto es una ley consagrada, las políticas económicas y educativas impactan de lleno en las condiciones en las cuales trabajamos. Muchísimas escuelas hacinadas que a la larga restringen acciones estatutarias como pedir movimiento y o acrecentamiento, como así también menos posibilidades de titularizar, ya que al no crear escuelas tampoco se crean los cargos. Y ahí aparece la salud del docente o el detrimento de la misma. Entonces, ¿alcanza con saber las posibles licencias que tenemos? No. Aquí vemos la necesidad de enlazar las condiciones de trabajo y nuestra obra social. IOMA. Ese es otro capítulo. El artículo 6, inciso E, indica que es obligación de las y los docentes conocer, respetar y cumplir el presente estatuto. Este es un primer paso. Pero teniendo en cuenta los tiempos que corren, y teniendo en cuenta que en cada elección presidencial reaparecen las propuestas de reforma laboral, reforma educativa, reforma previsional, es necesario comprender que nuestros derechos no han sido regalados, sino que han sido conquistados por el conjunto de los trabajadores, quienes debemos estar atentos a que no los quieran seguir flexibilizando.